término conquistadores españoles se refiere de forma genérica a los soldados y exploradores españoles que desde finales del siglo XV y durante el siglo XVI conquistaron y poblaron grandes extensiones de territorio en América. Las incorporaron a los dominios de la monarquía española. La exploración y conquista de América tuvo ocasión durante la llamada Era de los Descubrimientos, la cual siguió a la llegada de Cristóbal Colón en 1492. Los cronistas de la época suelen describir la conquista de América como una epopeya heroica. La extensión de territorios que abarcó y el corto espacio de tiempo en el que sucedió, pues no tienen parangón en la historia de las conquistas europeas. Otras crónicas, como los testimonios de los pueblos indígenas y de algunos frailes españoles, han presentado la conquista de América como un hecho moralmente cuestionable, movido por la explotación de recursos naturales y caracterizado por una invasión militar y cultural que terminó por extinguir en buena parte las tradiciones vernáculas del continente descubierto. La conquista, sin embargo, tuvo motivaciones tanto materiales como espirituales, siendo uno de los grandes objetivos de los monarcas españoles la evangelización de los pueblos indígenas de América. También fue distinta a otras conquistas europeas por incorporar, por primera vez en la historia, una legislación para la protección de los pueblos indígenas. Y como siempre, para hablar de este tema, están con nosotros nuestros expertos en historia. Juan Carlos Romero, bienvenido. Hola, buenas noches, Carlos Ginés, como siempre un placer y un saludo a todos los oyentes de Onda Capital. Y Carlos Fernández Andrade, que está también, que es nuestra historiopedia. Buenas noches. Hola a todos. Bueno, vamos a hablar de los conquistadores, que hay una lista aquí impresionante, ¿no? Sí, hemos tenido que hacer un acotamiento a los conquistadores de Norteamérica y los conquistadores no muy relevantes, porque todo el mundo debe hablar de Pizarro, sí, de Cortés, que cada uno de ellos pues merecería no un programa, sino 5 programas, ¿no? Más Valdivia, Entonces, es que es interminable la lista. Entonces hemos decidido hacer un acotamiento a los conquistadores de Norteamérica, que suelen ser los más desconocidos, y los, no llamarlos medianos, pero bueno, que tuvieron una intervención no tan notable en la historia, pero sí tan bastante significativa. Hay por ahí unas estrofitas, sí, que podrías decir que son importantísimas y además con buen calado, ¿eh? Pues sí, la verdad. Tomen buena nota los oyentes, los que van a escuchar ahora. Si las escuchan con tranquilidad y las analizan, la verdad que es muy ilustrativo, sobre todo viniendo de norteamericanos, ¿no? Norteamericanos, incluso algunos de ellos muy influyentes, ¿no? Como por ejemplo Walt Whitman, que es un poeta, escritor muy famoso en Estados Unidos. Y en una carta conmemorativa del 333 aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Fe en 1883 decía, y cito, realmente los norteamericanos tenemos que conocer nuestros propios antecedentes. Hasta ahora, influidos por los maestros de Nueva Inglaterra, nos hemos entregado a la idea de que nuestros Estados Unidos solo fueron modelados desde las Islas Británicas, lo que constituye un gravísimo error. Y hay otra cita, la verdad que también muy aclaratoria y muy didáctica, en este caso de Charles Fletcher Lamens, de Spanish Pioneers, de los pioneros españoles, en el que hace referencia, y cito, en el que dice, si no hubiera existido España hace 400 años, no existirían hoy los Estados Unidos de América, porque creo que todo joven sajón americano ama la justicia y admira el heroísmo tanto como yo. Me he decidido a escribir este libro. La razón de que no hayamos hecho justicia a los exploradores españoles es sencillamente porque hemos sido mal informados. Su historia no tiene paralelo. Amamos la valentía y la exploración de las Américas por los españoles fue la más grande, la más larga y la más maravillosa serie de proezas que registra la historia. Qué maravilla, qué maravilla. Y ellos mismos, ¿eh? Y además así es. Y seguimos aquí derribando la leyenda negra, ¿eh? Metiendo seguimos empujando. Vamos a seguir hasta el final, hasta el último día aquí empujando. Sí, porque hay una cosita, perdona, que os quiero decir. Juan Carlos, échate un poquito más a tu derecha. Y Carlos, tú échate un poquito más para tu derecha también, porque así os coge mejor la cámara. Para la cámara. Vale, genial. ¿Sí? Perfecto. Vale. Que seguíamos, ¿no? Con el tema de leyenda negra. Sí, porque hay mucho desconocimiento. Mucho desconocimiento y últimamente más. Hasta hace bastante poco, pues hasta hace unos años, los conquistadores se veían como figuras históricas.
ahora se está viendo como genios malignos en la historia de Norteamérica, en un fenómeno que hay revisionista, indigenista. Todo estudiadísimo. Sí, hay quien sostiene esa idea, efectivamente. Muchos lobbies detrás de eso. Sí, eso tiene que tener una finalidad, ¿no? Porque estamos Mejor no hablando hablamos de ello, pero... de personas de hace 300, 400, 500 años que no tiene sentido ahora, salvo que haya una intencionalidad, ¿no? Entonces eso nubla totalmente la crítica, ¿no? Estamos hablando de unos personajes, de unos seres humanos que ahora hablaremos de las circunstancias de algunos de ellos, y que se les ha jugado negativamente muy aventuradamente en estos últimos años, ¿eh? La gente, es curioso, yo lo vi hablando con Juan Carlos, aquí todos somos jueces de todo, nos gusta juzgar sobre todo y sin conocer, ¿eh? Y yo lo viví en la carrera, en historia, ¿no? Entonces cuando uno conoce verdaderamente las circunstancias, se da uno cuenta de que ni las cosas son de una manera ni son de otra, ¿eh? Lo que pasa es que la ignorancia, como dice el refrán, es atrevida, ¿no? La ignorancia es muy atrevida y la gente cuanto menos sabe, más pontifica. Y más opina. Y más opina, exactamente, ¿eh? Pero bueno, aquí vamos a hacer un repasito a algunos conquistadores, que estos conquistadores eran jueces, eran escribanos, eran carpinteros, eran jornaleros, eran seres humanos, como los que estamos aquí, como los que salimos a la calle y vemos personas, ¿no? Y de muy diversa condición, y tenían sus motivaciones, y sobre todo la parte que ha estado más descuidada durante muchísimo tiempo es la parte de Norteamérica, porque hasta hace muy poco, ahora se está, en un revisionismo histórico, se está redescubriendo que anda, mira, que en Norteamérica también hubo conquistadores, porque uno se acordaba de México, de Perú, de Chile, de Sudamérica, de Centroamérica, pero es que en Norteamérica hubo conquistadores muy importantes. Sí que es cierto que los asentamientos españoles en Norteamérica no fueron tan grandes y tan notorios como en el sur, como en Sudamérica y en Centroamérica, ¿no? Pero no por eso estas personas merecen quedar fuera de la relevancia, de las hojas más relevantes de la historia, ¿no? El primer conquistador conquistador o explorador más bien que ve Norteamérica, que llega a Norteamérica, bueno, podemos entender también Norteamérica como México, porque México no solamente Estados Unidos, perdón, Norteamérica no solamente Estados Unidos y Canadá, sino México también, ¿no? Pero la primera gran exploración que se produce en Norteamérica es en la Florida. La Florida es una península que va hacia abajo, muy cerca de Cuba. Cuba fue colonizada muy pronto, en 1511, por el gobernador Velázquez, y desde ahí pues se siguen lanzando expediciones, ¿no? Y el primero que nos vamos a encontrar es Juan Ponce de León. Juan Ponce de León, que no era de León, el de León es un apellido que se le puso posteriormente, pero no quiere decir que fuera de León, ¿no? Y Juan Ponce de León hace dos expediciones al norte, descubre Florida y descubre en 1513 la Florida, le da una vuelta, le desembarca, toma posesión de la Florida, le llama Pascua Florida, coincidiendo con la Pascua Florida, pero tiene un pequeño encontronazo con los indígenas locales y se vuelve, ¿de acuerdo? Tuvo un pequeño asentamiento, pero muy poco tiempo. Y entonces ya se le quitaron las ganas, ¿no? Se le quitaron las ganas de hacer un asentamiento. Años después, concretamente en 1521, cuando ya llegan novedades de que Hernán Cortés ha estado en México y de que ha tenido éxito, dice, oye, pues mira, pues se estimula. Esto es una me cosa lanza otra vez, ¿no? Claro, me voy a lanzar otra vez, ¿no? Y se lanza esta vez, y esta vez pues funda una colonia que dura durante 4 o 5 meses, ¿no? De nuevo vuelve a ser atacado por los indígenas, a él lo hieren con una flecha envenenada, se lo llevan a Cuba y ahí ya fallece, entonces ya se olvidan del proyecto, ¿no? Pero quiero recordar que hay algunos conquistadores que te pones a investigar y ponen muerte, ponen veneno. Por las flechas o por alguna Y pócima que les es uno ponían. de ellos. Exactamente. Se ha dicho que iba buscando la fuente de la eterna juventud. Ajá. Es curioso porque estas personas eran unas personas que en el fondo eran personas muy rudas, muy brutas, muy valientes, pero tenían un toque de ingenuidad. Estaban muy imbuidos con la mentalidad caballeresca de la época y de los libros de caballerías. Los libros de caballería que hablaban de reinos míticos, hablaban del Dorado, hablaban de la California, ese reino de mujeres de Amazonia. De hecho, California tiene el nombre de ahí, de las Sergas de Esplandián, un libro de caballería, ¿no? Y ahora lo veremos en las siguientes expediciones. Cualquier indio que aparecía y le decía, ¿qué va buscando oro? Yo sé dónde hay oro. Se lo creían y le seguían. Y el indio hacía con ellos lo que quería, hasta que se daban cuenta de que el indio los estaba engañando. Entonces el indio ya no salía vivo, ¿no? Hay varios ejemplos aquí de esto, ¿no? Sí. Pero era sorprendente porque se ha dicho, aunque Juan Ponce de León nunca dijera que iba buscando la fuente de la eterna juventud, sí había oído unos indios de Cuba decir que la fuente de la eterna juventud estaba al norte. Mal arriba. Y claro, pues parece ser que fue una de las motivaciones en base a un historiador posterior, Hernando de Escalante Fontaneda, ¿no? En su obra Memoria de las cosas y costas de indios de la Florida, de 1575,
pues habla de que iba buscando esa fuente, ¿no? De hecho, Carlos, veníamos también hablando, que has empezado el programa hablando de ello, de cuál era la motivación de estas personas en meterse también en estos verdaderos berenjenales, poner a tu vida en riesgo, que era lo que movía a estas personas. No lo podemos, por supuesto, mirar con los ojos del siglo XXI, ¿no? Como estamos ahora mismo, ni lo podemos juzgar, como tú bien has hablado, de sus acciones con la visión de hoy en día, ¿no? ¿Qué tipo de personas eran? ¿Qué les movía? Porque bueno, veníamos un poco hablando de ello, ¿no? Eran, parte eran gente también emigrante, ¿no? Que salía de aquí que quería medrar en la vida, ¿no? Veníamos un poco hablando de eso. Hay que tener en cuenta una cosa. Estamos hablando del siglo XVI, estamos hablando de un país que acaba de salir de una reconquista durante 700 y pico de años. Es una sociedad que se ha forjado en la lucha. Es un pueblo valiente. A diferencia de otros pueblos europeos, los pueblos ibéricos, los pueblos españoles de toda la península ibérica eran valientes, porque se habían criado en una disciplina de lucha contra los moros, ¿no? En base a una cruzada que era una empresa de siglos, que era la Reconquista. Entonces eso creó un modo de vida y una serie de costumbres militares, una valentía, un valor, una valentía, un coraje que no tenían otros pueblos europeos. O sea, que España y los aragoneses se extienden por el Mediterráneo y los portugueses se extienden por África no es casualidad. No es que estén un poquito más abajo a la izquierda en el mapa, no. Es que los pueblos ibéricos tenían ese espíritu de conquista, que no tenían los franceses, no tenían los italianos, no tenían los ingleses. Llamaríamos ahora emprendedores, dirían. Vamos a emprender algo nuevo y somos emprendedores. Eran emprendedores de la época y sobre todo, y muy importante, la administración no les amargaba la vida. Les apoyaba. Claro, porque en el momento en el que tú pones un funcionario recaudando impuestos y apretando y teniendo poder para dar permiso a uno para hacer una expedición o no hacerla, ya surgen las envidias, ya surge la corrupción, ya surgen los problemas, y eso lo vemos en el siglo XVII, como a principios del siglo XVII América se va burocratizando, y conforme se va burocratizando, los emprendedores empiezan a ser machacados por la administración, y a la gente se le acaban quitando las ganas de emprender. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Siempre en todas con partes. las envidias, con claro, hay un caso, la competencia. Hay un caso que si nos da tiempo lo citaré, aunque sea al final, muy desgraciado, ya a mitad del siglo XVII, que es un ejemplo de lo que estamos hablando. Pero en esta época, la corona lo único que hacía era extender las capitulaciones, que era una autorización que daba a un conquistador, un navegante o un empresario determinado, unas capitulaciones, le daba un territorio y allá te las habías tú, con tu capital. Y lo que tú encuentres para ti, y una parte para mí. Claro, y la corona no se metía en más nada. Empezó a meterse después con las leyes de India, de Burgos de 1512, de Barcelona de 1542, que poco a poco fueron metiéndose, y poco a poco fueron ralentizando esa labor conquistadora y expansiva, ¿no? Y allí llegaban y eran provincias directamente, provincias de ultramar. Bueno, de hecho, la idea inicial era esa. De hecho, una de las cosas que hace Hernán Cortés cuando desembarca y funda Veracruz es las ciudades castellanas tenían 2 procuradores en Cortes. Lo que hace Hernán Cortés es, señores, tenemos que encontrar 2 procuradores para mandarlos a las Cortes de Castilla. O sea, todo a la usanza de Castilla. En esa época la monarquía absoluta no era todavía tan absoluta. En esa época todavía los reyes necesitaban a las cortes. Carlos I se reunía en corte, Felipe II se reunía en corte. Ya a partir de Felipe III la cosa cambia. Cuando tiene todo el poder concentrado en sus manos y él hace su valido, el duque de Lerma, pues ya los vasallos que hablen lo menos posible. Que se callen, que aquí el que manda soy yo. Me explico, exactamente. Pero en esta época todavía estamos saliendo de la Edad Media, donde había un parlamentarismo y donde los nobles pues hablaban, no de tú a tú con el rey, pero sí el rey sabía que tenía que contar con ellos. Entonces, bueno, pues la motivación es la misma motivación, veníamos hablando, que podemos tener hoy en día. La gente que busca un futuro mejor, medrar, valer más. Había quien tenía su cruzada espiritual, los frailes y los religiosos tenían su cruzada espiritual, la corona los respaldaba en ello. Es decir, pero claro, hay un móvil económico como lo hay siempre en todas partes. Como lo hay siempre. La manera de subir en la escala social también. Exactamente. Entonces, si lo trasladáramos hoy en día y te dicen hoy, bueno, la juventud que tenemos un poco hoy en día, claro, les pones un que puede estar un poco bien y dice, mira, aquí tienes una posibilidad de medrar en la vida, de crecer socialmente, de ganar mucho dinero, puedes hacerte de oro. No te juegue la vida. Vete al puerto de Sevilla, firma la casa de la contratación, te metes en un barco y te vas para allá. Mucha gente se montaría. Que no todo el mundo iba porque eso también tenía su filtro. Eso también tuvo su filtro. Pero yo creo que tiene que haber eso de la madera de conquistador, yo creo que es cierto. Sí, claro. Porque antiguamente cuando se hacía mucho cabotaje y ahora ponerte un barco ahí en alta mar, no exento de peligro, eso tenía que tener madera fuerte. Hay una teoría que dice que si no se hubiera descubierto América, España hubiera conquistado media África.
Probablemente. Porque esa inercia que iba Claro, para abajo, lo ha explicado perfectamente. Carlos. los portugueses cuando se quedan sin Portugal que conquistar, pues se lanzan a la conquista de África y llegan a la India, y llegan al lejano oriente, y llegan a Japón. Los aragoneses cuando terminan Aragón, pues dice, ¿dónde vamos? Pues al este. Consiguen Sicilia, Nápoles, Corfú, una serie de islas en Malta incluso, y los castellanos son los últimos que llegan, porque son los últimos que cierran la Reconquista, que en 1492, empiezan a saltar a África, toman Melilla, Peñón Vélez de la Gomera, Chafarina, Alucema, y en ese momento, pues mira, se descubre América, y toda esa inercia que va para África se desvía hacia América, ¿no? Ese fue un poco el resultado, ¿no? Sí. Entonces, claro, bueno, lo que tú estabas diciendo de la inmigración, ha habido siempre. Sí. En este país lo hemos vivido en los años 50 y 60. En el siglo XIX, gran cantidad de europeos emigraron a Norteamérica y a Sudamérica buscando un futuro mejor. Pues es lo mismo, Claro, exactamente medrar igual. en la vida. Exactamente. Entonces, aquí vemos una serie primero, digamos que hay 3 fases, ¿no? En la exploración del siglo XVI española de los conquistadores en Norteamérica hay 3 fases. Yo travesco de 3 fases. Una primera de exploración, una segunda de exploración y no es conquista propiamente, porque lo que se va buscando es pegar el pelotazo. Hablando claro, ¿no? Estamos. Claro. Eso nos suena, ¿no? suena No es tan muchísimo. lejano en la historia, ¿no? El ser humano es así, no cambia. El ser humano no cambia. Es cíclico, constante. Hubo un ministro de Economía de hace unos años que nosotros conocimos, no hace no tanto tiempo, que decía que España era el país donde uno se podía hacer rico en menos tiempo. Sí, Ah, sí, Os acordaréis de aquello, ¿no? Claro. Sí. ¿Eh? Pues en Pues- esta época Cultura, más de uno se montó en un barco para intentar conseguirlo. Y, Claro. y aquí tenemos unos ejemplos de unas personas, la verdad, súper interesantes, ¿verdad, Carlos? Que Sí, ayer has hablado tú de uno, ¿verdad? De Juan Ponce de León. Sí. Y bueno, podríamos continuar. Sí, pues- pero si me permites, Sí, sí, sí. termino. Esta es una segunda etapa. Y después vendrá una tercera etapa que ya es una etapa más serena, más sensata. Ya cuando se dice, mira, ya los que han pasado por delante nos han demostrado que no hay oro, no vamos a buscar oro, vamos a buscar otra cosa. Otro Vamos recurso, a otro recurso, ¿no? sentarnos, Otro Claro. recurso. Ya. vamos a criar la tierra, vamos a cultivar la tierra, vamos a criar ganado, y ya es otra dinámica distinta, ¿no? Totalmente distinta, ¿no? No hemos de olvidar que la primera motivación para ir a América y descubrirla era encontrar una ruta alternativa Sí. a la zona de las a la Molucas. ruta de las especias Claro. que tenían monopolizados Claro. los portugueses. Portugueses, exacto. Entonces, la idea era económica, inicialmente era económica. Estamos. Y bueno, a partir de ahí se suceden una serie de esa afluencia de voluntad y de gente emprendedora y de gente valiente, pues a través de la Casa de la Contratación, que se funda en Sevilla en 1503, van a América, y al final era como una especie de, entre comillas, familia, porque todos se conocían. No se solían llevar muy bien, habitualmente, había quien se odiaba, pero todos acababan conociéndose, y de eso vemos como las expediciones muchas veces se repiten. Por ejemplo, tenemos un Hernando de Soto que está en 1541 en el Mississippi, pero es que estaba en 1533 con Pizarro en Perú. Lo estábamos hablando en todos los programas. Tenemos un Rodrigo de Triana que grita tierra en la expedición de Colón, pero es que tenemos a Rodrigo de Triana en la exposición de Loaiza Efectivamente. posteriormente. Y tenemos aquí, por ejemplo, otra serie de Pánfilo de Narváez en 1527, pero lo veremos después en otro. Sí, que participaban en varias, como Participaban en además varias. seguramente entre ellos competirían. Si van dando el Exacto. relevo. Seguramente competían entre ellos, ¿no? Os aviso que vais a tener que correr, ¿eh? Sí, Sí. pues Nos quedan vámonos 3 ya. minutitos. Vámonos ya. Vais a tener que correr porque Tenemos- además quedan 2 minutos para patrocinadores Vale. y todavía está Vamos a correr un poquito. la Sí. J de Juan Ponce de León ha sonado sobre la J, ¿eh? Exactamente. Es Después que de- tenemos después de a Ponce la de- enciclopedia andante, entonces no se puede contener, Es ¿eh? que es apasionante el tema. vamos. Claro. Después de Ponce de León tenemos a Alonso Álvarez de Pineda. Alonso Álvarez de Pineda es una expedición más que nada exploratoria, que es el que pinta el primer mapa del Golfo de México. ¿Vale? Ya por Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva, que era sobrino del gobernador Velázquez de Cuba, habían intentado un asentamiento en la costa de México, pero habían fracasado. Y como habían fracasado los dos, Diego Velázquez dice, ¿quién es el tío más válido que hay aquí que puede hacer esto? Hay un Hernando Cortés ahí. Digo, pues ese tío es un tío fantástico. Pues a este le voy a encomendar yo la empresa de México, que como hemos dicho necesitaría 2, 3 o 4 programas que Hernán Cortés para él tiene- solo. tiene sí, ¿eh? Entonces, Nada más que simultáneamente, para los 11 hijos que tuvo de 6 mujeres diferentes, ¿no? simultáneamente Alonso Álvarez pues, hace el primer mapa. Y una de la Malinche y otra otra de Moctezuma. Sí. Sí. Rechazada además por ella. Mestizo, La tuvo. mestizo. Seguimos. Tenemos a Lucas Vázquez de Ayllón. Lucas Vázquez de Ayllón, precisamente, esto es como aquí se podría hacer un culebrón con los conquistadores, porque Totalmente, sí, vamos. sí. porque se conocen unos a Claro, otros. sí, sí. Por ejemplo, Lucas Vázquez de Ayllón intenta poner paz entre el gobernador Velázquez y Cortés. Cuando Cortés zarpa y desembarca en México, Velázquez se arrepiente porque dice, uy, este me va a quitar a mí el pelotazo, se lo va a quedar él. Entonces manda a Pánfilo de Narváez.
Pánfilo de Narváez, que era muy allegado al gobernador Velázquez. Y Lucas Vázquez de Ayllón intercede entre los dos. Intenta llegar a un acuerdo. Narváez, que ha desembarcado para apresar a Cortés, no le hace caso. Después hay un enfrentamiento entre Cortés y Narváez. Cortés derrota a Pánfilo de Narváez en un enfrentamiento en el que pierde un ojo. Y se ha preso en Veracruz 2 años hasta que se ha vuelto a Cuba. Pánfilo de Narváez lo veremos en 1527, de nuevo, intentar una nueva campaña, que es desembarcar en Florida, para crear un asentamiento. Eso es un auténtico desastre, porque se separa la expedición, él se mete tierra adentro en plan quijotesco buscando oro, los que se quedan en la costa piensan que no van a volver, levantan el campamento, se van y ellos se quedan cuando vuelven con que la expedición se ha ido. Se quedan en tierra sin saber cómo volver. Entonces intentan volver como pueden haciendo 5 grandes balsas de madera. Esa ruta, intentando llegar a la costa de México hacia el sur, será un auténtico desastre. De 300 y pico hombres solamente sobrevivirán 4. 15 y después 4. Y entre esos 4 estará Álvar Núñez, cabeza de vaca, del cual hablaremos después de patrocinadores. Exacto, sí, porque nos quedan nada unos segunditos. Queda un minutito todavía, ¿no? ¿O estamos ya? ¿Estamos ya? Bueno, vale. Que siga algo más un poquito. Sí, ya, como digo, Álvar Núñez, cabeza de vaca, que es una cosa verdaderamente increíble. Es apasionante y además lo desconocido que es. Y bueno, aquí se puede hacer un peliculón. Cuántas veces hemos hablado aquí de cuántos temas se puede hacer una película. Pero es que Álvar Núñez, cabeza de vaca, que sobrevive a esta catástrofe, a este naufragio. Y lo que vive este hombre, cruza desde Florida hasta California prácticamente andando 8.000 kilómetros, 9 años. Y le pasa de todo, que él con 3 manos. Con 3 compañeros. Que uno de ellos, por cierto, era berber, ¿no? Era Carlos, que era muy oscuro de piel. Y ahora seguiremos. Claro. Estás escuchando Luz de Luna. Volvemos de patrocinadores y estamos hablando de nuestro maravilloso apartado Historia de España, de esos conquistadores, pero la parte norte, la parte ya de América del Norte, Norteamérica, ¿no? Grandes conocidas, gente que nada más que ha escuchado Hernán Cortés y 2 o 3 más, ¿no? Sí, bueno, nos ha hecho Juan Carlos. Pero hay muchísimos muy importantes. Los 8.000 kilómetros andando, vaya telita, ¿eh? Consiguieron muy grandes hitos. Entonces, ¿dónde nos hemos quedado? Estábamos aquí para mí, es uno de todos los descubridores que estábamos aquí tratando, para mí es el más apasionante, con una historia de película. Incluso últimamente se han hecho algunas películas, sí, ¿no? Fue una película del año 91, sí, que o sea, Juan Diego, muy mala por cierto, malísima, pero bueno, ahí él interpreta, vamos, yo lo veo que interpreta bien, pero bueno, se puede hacer una maravilla, ¿no? Hemos visto películas de estas, ¿no? Del soldado este alemán que cruza toda Siberia para llegar a su casa, ¿no? Que estaba interesante, que hay una más antigua y una más moderna, pero aquí tenemos a Álvar Núñez, cabeza de vaca, que en 1527, como ya habíamos comentado aquí con Carlos, fue uno de los pocos supervivientes de una expedición de 600 hombres, que eran 4. Y estos 4 señores, entre ellos había una persona del norte de África, muy negro de piel, y bueno, coincide que es el primer hombre de color que ven los indios, ¿no? De aquel territorio. Y bueno, lo llegan aquello, ¿no? Hombre, como si fuera un dios. Fíjate, imagínate. Estebanico. Le llamaban Estebanico. Estaba Álvar Núñez, Andrés Dorantes, Alonso del Castillo y Estebanico. Son los nombres de los 4 que al final se reencontraron porque acabaron desperdigados y se reencontraron en la isla de Galveston y dijeron, mira, aquí o hacemos cuerpo y nos unimos para salir de esto o es que no lo contamos. Y entonces hicieron una piña, decidieron ir como carne y hueso e intentar recorrer toda la zona del norte de México hasta volver a llegar a la Nueva España. Tanto fue así que y la unión hace la fuerza, que se recorrieron 8.000 kilómetros a pie desde Florida, pasando por Texas, Nuevo México, Arizona y California, hasta que 9 años después, bueno, fueron rehenes de indígenas, rehenes de los indígenas, se hicieron pasar por chamanes, fueron esclavizados por los indios. O sea, hasta que en 1536 los 4 fueron hallados por españoles y llevados a Ciudad de México, donde estaba allí Hernán Cortés, y bueno, cuando empezaron a contar esas hazañas, bueno, pues imagínate, es que es una pedazo de película. Totalmente. O sea, 8.000 kilómetros a pie, pasando y todo lo que les barbaridades. pasaría todos esos 8.000 kilómetros. Conociendo los apaches, todas las tribus aquellas que había por allí. La climatología también. Bueno, todo, hambre, miseria, penuria, pero bueno, mira, y la verdad que, bueno, sería, para mí, Álvar Núñez de cabeza de vaca, para mí es deberíamos de tener ahí, no sé, hacer una película o algo, porque es que o de promover el conocimiento de este personaje, ¿no? Igual que el siguiente, ¿no? Que es Juan Vázquez de Coronado. Sí. Imaginaros que es el primer europeo que ve el Cañón del Colorado, señores. El primer europeo que ve el Cañón del Colorado, que salen tantísimas películas, qué bonito es el Cañón del Colorado.
Pues el primero que ve es un español. La Cruz de Coronado. La Cruz de Coronado. Que la descubrió. Indiana Jones. Indiana Jones. Lo descubrió en 1540. Conjunto con García López de Cárdenas y Figueroa, que era lugarteniente de Vázquez de Coronado. Bueno, y bueno, no sé, Carlos, Hernando de Soto, que ya has adelantado tú algo. Yo quería decir algo también de Hernán Núñez Cabeza de Vaca, y es que él consigue, él tiene el momento determinado, pues en un momento, se encuentra, empieza a ejercer de curandero. Empieza de chamán, iba con unas conchas, iba con unas piedras, iba con unas cuerdas. Y claro, y él tenía se le daba bien. Tenía algunos conocimientos de medicina mínimos, pero bueno, ya era algo más de los conocimientos que podían tener allí, ¿no? Y se cuenta que en un momento determinado el hijo de un cacique le estaba malherido por un enfrentamiento que había tenido con otras tribus de India, porque esto tenemos que decirlo. Es decir, la violencia no la inventaron los españoles en el siglo XVI. No. Los indios se mataban entre ellos con mayor crueldad incluso. Sí. Es verdaderamente tremendo las barbaridades que se hacían. Y quien quiera tener una idea aproximada, en el cine tenemos una película que es Apocalipto. Brutal, Mel Gibson. Esas cabezas rodando. La cultura azteca. Sí, que eso cuenta lo que era América. Y ese pobre chico corriendo por todos lados. Exactamente, que América no era un vergel ni era Jauma, para nada. La cultura azteca tenía 19 festividades de guardar, donde se sacrificaban niños, donde morían alrededor de 50.000 personas todos los años. Y se bebían la sangre. Y cuando veneraban al dios de la lluvia había que matar a niños menores de un año. Con los españoles se acaba y se termina. Claro que sí. ¿Vale? Claro. Y claro, pues eso evidentemente las tribus que estaban sometidas por los aztecas pues lo agradecieron siempre. Hombre, por eso se está hablando ahora de liberación. Sí, pero de liberación. Que esas tribus se hubiesen ido a la extinción total y absoluta. Bueno, yo creo que quien verdaderamente conquista México son los indígenas que luchaban en contra de los aztecas y vieron a Hernán Cortés como un gran aliado, pero quien conquista México es la Malinche y los indígenas que siguieron a la Malinche junto con Hernán Cortés. Desde mi punto de vista humilde. Fue una labor de equipo, sí. Pero que el 1%, el 2% eran españoles, el resto eran indígenas. Claro, y sin conocer el terreno. O sea que los españoles aportaron una valía, una bravura y una técnica y una seguridad que no tenían ellos porque no estaban. Pero es que es muy llamativo, es que tú no conoces el terreno, no dominas la logística, no sabes a qué te enfrentas, no conoces los animales ni los riesgos que te encuentras en el camino. O sea, es que sí, lo que tú has dicho, pero es que para mí es que es fundamental. O sea, es que nos digan que nosotros tenemos la culpa de todos los desastres, que ya no estamos allí. No, pero eso es un debate que debe estar superado ya. Seguimos, eso debe estar superado ya seguimos. Y bueno, y Álvar Núñez, pues, en un momento determinado, pues le cura a este cacique, le quita la flecha que estaba cerca del corazón. Claro, evidentemente fueron agasajados, fueron agradecidos, la fama de curandero se extendió por la zona, y entonces ya ellos pues ya tuvieron tener un estatus un poquito mejor, ¿no? Y a partir de ahí, pues, sin perder su objetivo, que era reintegrarse con los españoles, pues ellos fueron desplazándose poco a poco, fueron aprendiendo, en el camino fueron aprendiendo sobre la marcha, y cada vez que llegaban a una nueva tribu india, pues ya venían con lo aprendido anteriormente, con lo cual ya sabían por dónde entrar, cómo tratarlo. La picaresca de aquí, imagínate. Iban cogiendo experiencia de saber cómo entrarles, ¿no? Álvar Núñez escribió un tratado contando todas sus experiencias que se llama Naufragios, que es hace una descripción de su viaje y hace una descripción de todas las tribus amerindias con las que él se encuentra. Es el primer tratado antropológico que existe de los indios americanos de Norteamérica. Y este tratado se considera como le serviría ese tratado a los posteriores, claro. Sí, exactamente. Naufragios tuvo un eco importante, porque cuando se publica, pues evidentemente revive de nuevo el interés por ir al norte, ¿no? Por ir al norte. Y entonces tenemos a un Vázquez de Coronado, ¿vale? Que dice, bueno, ahí es conveniente que haya ahí debe de haber algo ahí, vamos a ver si hay oro, porque estamos todavía en la segunda etapa de encontrar oro. Entonces se manda una expedición de un fraile, que es Fray Marcos de Niza, que va con Estebanico, bueno, porque ellos Dorantes y los compañeros de Álvar Núñez eran muy cuentistas. Empezaron a contar muchos cuentos, que se habían encontrado no sé qué, que se hacían las ciudades de Cíbola, que hemos visto de lejos las 7 ciudades de Cíbola. Había un mito medieval español que hablaba de la ciudad de Cíbola, que era que cuando los musulmanes invadieron España, los 7 obispos más ricos de España cogieron todas sus riquezas, se montaron en un barco y se fueron, y fundaron, allende los mares, 7 ciudades con todas las riquezas que se habían llevado. ¿Vale? Eso fue una leyenda, ¿no? Eso fue una leyenda medieval. Que se habían creado una leyenda. Exactamente. Allí. Y cuando se habló de las ciudades de Cíbola, de hecho es curioso porque el nombre Cíbola se le dio a la zona como el nombre de Quivira. Quivira
que era un reino también, dado a lo que es la Luisiana posteriormente, el centro de Norteamérica. Y los primeros bisontes que se descubren, que los descubre la expedición de Coronado, ahora hablaremos de ello, a los bisontes los llamaron cíbolos. Bueno, fíjate. Claro, porque Los estaban en la zona. cíbolos. Ese es el nombre primero que tienen los bisontes. Total, que Fray Marcos de Niza va con este abanico, es una expedición exploratoria, sin prácticamente hombres de combate. Pero claro, conforme fueron por el camino, pues Chevanico se fue mal metiendo con los indígenas locales, total, que acabaron a la gresca con los indígenas de los lugares a los que estaban llegando. Y Fray Marcos de Niza dijo, uy, esto se está poniendo muy feo, aquí hay muy mal rollo, yo me vuelvo para México, que esto, yo que quiero salvar la vida. Pero antes, él por lo visto llegó a Nuevo México y vio desde lejos la arquitectura de los pueblos de Nuevo México, de los indios pueblos. Son los únicos pueblos de Norteamérica que tienen una arquitectura en adobe, que construían, porque además eran tribus nómadas que vivían en chozas, vivían en cabañas de madera, pero estos construían según la cacería y demás, ¿no? Entonces vio las construcciones y dijo, ya está, eso deben ser las ciudades de Cíbola. Claro, las cosas se ven y desde que se cuentan a otro intermediario se van tergiversando, y cuando llega a oído de Vázquez Coronado dice, ¿qué has visto? Las ciudades de Cíbola. Se imagina ya lo más grande. Ya se imagina ya vamos para allá. Y organiza una expedición de 1000 personas, de 1000 hombres, 350 españoles, 600 y pico indígenas, con caballos, con corderos, con cerdos, con lo más grande, con familia. Y digamos, el oro que hay allí nos lo vamos a llevar todo. Se metieron allí y claro, pues Coronado encontró lo que había. Nada. Vázquez de Coronado. Ni un árbol. Nada. De hecho, Vázquez de Coronado hipotecó los bienes de su esposa, pidió un préstamo de 71.000 pesos, se entrampó hasta las cejas, otros socios que iban con él se entramparon hasta las cejas, fíjate, en base a una expectativa de que un fraile había dicho que estaban allí. Claro, se pensaba que estaba bien el oro de todos esos frailes tan millonarios, que habían ido con todo el oro. Las 7 ciudades de oro de imaginaban que iban a estar allí todos amontonados. La búsqueda del pelotazo. Claro. Total, que además el solazo en ese desierto y todo demás, pegándole allí, que no llevarían los yelmos, porque entonces... Sí, encima apostaron todo lo que tenían pensando que eso estaba allí. Total, que Vázquez de Coronado manda varias expediciones a la zona para investigar, y una de ellas es la de García de Cárdenas, que llega al Gran Cañón del Colorado, es el primer europeo que descubre y que ve el Gran Cañón del Colorado. Tuvo que ser impresionante, ver eso, primero. Bueno. Entonces, Vázquez Coronado se lleva dando vueltas por allí 2 años. Cuenta también con un indígena que le decían el Turco. Primero se encontraron con uno que le decían el Bigotes, porque tenía un bigote, y era el Bigote, y el Bigote le dijo, no, voy a decir quién verdaderamente sabe. Pues claro, van buscando oro. Pues claro, sí, el oro está allí. Le sigue el rollo. Y claro, los españoles iban 300 tíos para allá, creyéndose el cuento del indígena que se les estaba tomando el pelo. Y al turco llega un momento que Vázquez Coronado se harta del turco y lo manda a ejecutar porque estaba tomando el pelo. Se da cuenta, ¿no? De que se da cuenta, ¿no? Total. El resultado fue desastroso, fue catastrófico. A los 2 años y cuarto se vuelven a México, se vuelven la quinta parte de los que fueron. No encontraron el oro, no encontraron prácticamente nada, y aquello fue un auténtico fracaso. Y una ruina, ¿no? Una auténtica ruina. Pero bueno, ahí estuvo Coronado, ahí descubrieron el Cíbolo, hicieron unas crónicas, unos informes de lo que descubrieron, habían explorado la zona, que hasta ese momento no se había explorado. De la parte exploratoria, claro. Exactamente. El Cañón del Colorado. Exactamente. Incluso después, más para adelante, otra expedición encuentra nada más y nada menos que el Mississippi, ¿no? Que imaginaron que es el río. Esa será una expedición coetánea simultánea, que será la expedición de Hernando de Soto. Además es contemporánea, porque la de Vázquez de Coronado es de 1540 a 1542 y la de Hernando de Soto es de 1539 a 1542. No se encontraron porque Norteamérica es enorme. Claro. Coincidieron en el tiempo, pero si Coronado hubiera ido más hacia el este o Hernando de Soto un poquito más hacia el oeste, probablemente se hubieran encontrado. Es posible que se hubieran encontrado. Pero claro, Hernando de Soto había estado con Francisco Pizarro en Perú. Allí había obtenido su buena parte del botín, de su riqueza. Había medrado, había hecho una fortuna, y ahora con esa fortuna dijo, y ahora voy a tener la misma fortuna al norte. Claro. Pensando que se iban a encontrar. Y no fue lo mismo. Desembarcaron en Florida, también una expedición de 600 personas, pues con ganado, con herramientas, con cañones, y empezaron por toda la zona de lo que es Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Alabama, Mississippi, y estuvieron pues 2 años y medio buscando lo mismo, buscando oro, que no encontraron. Llegué a cruzar el Mississippi incluso. Llegaron al Mississippi, cruzaron el Mississippi, fueron los primeros europeos que cruzaron ese río, que lo descubrieron, ¿vale? Y los nativos lo consideraban inmortal. Lo llegaron a considerar inmortal porque estuvo envuelto en varios enfrentamientos con los nativos locales
y siempre salía airoso hasta que ya dejó de salir airoso. Sí, sí. Tomó, le pilló el invierno allí en cruzando el Mississippi, hizo un campamento. Estamos hablando de unas tierras que son muy cálidas en verano y realmente frías en invierno, pero húmedas también. Había un montón de mosquitos, de enfermedades, pasaban hambre. O sea, la vida de expedicionario de unos conquistadores era durísima. Y enfermó y falleció. Y para precisamente que los nativos no vieran que había fallecido, simularon, escondieron el cadáver, lo tiraron al Mississippi, pero con piedras para que nunca encontraran el cadáver. Para que nunca lo encontraran. Para que siempre quedara la leyenda de que era de que se había ido él por su propia... no sabían dónde estaba. Que podría volver. Claro. ¿No? Y ahí está el pobre, andando de soto en el fondo del Mississippi. Con las piedras. Historia, ¿no? Exactamente. Una historia de película. Total, vamos. ¿Pero el nombre de Mississippi se pusieron también esta gente? ¿O? No, el nombre indígena. Es indígena. Indígena, Mississippi. Vale. Indígena. Pues como siempre, tú sabes, los americanos decían, no, lo inventamos nosotros. No. Bueno, pasó Hay muchos nombres. La de San Agustín, por ejemplo, en Florida, fue... Sí, eso será después. San Agustín será después porque ya después de Vázquez de Coronado y después de Hernando de Soto, ya había quedado más que claro que oro en Norteamérica no había y no iban a encontrar. Con lo cual ya se bajó un poquito ese entusiasmo, ese fervor de pegar el pelotazo, de encontrar, enriquecerse rápidamente. Exactamente. Ya dije, vamos a ver poco a poco. Y entonces ya se vuelve... Carlos, perdona que te interrumpa. Y seguramente encontrarían alguna fuente de una masa así negra, viscosa, que hoy día llamamos petróleo, pero como que no le echarían cuenta. A mí no me extrañaría. A mí no me consta. A mí no me consta. Yo creo que el petróleo en Texas se descubrió bastante después. Ya. Había que taladrar pero mucho. Fíjate, lo que se descubrió buscando oro y se daban el oro negro detrás. Perdón, se encontró oro, pero siglos después. Se encontró oro ya en 1849 en California. Claro, esa parte es más de... Exactamente, la famosa fibra del oro, pero... La fiebre del oro. Pero se descubrió, pero ya te digo, 200 años después. Ellos a lo mejor es lo que dice Carlos, vendían a lo mejor el petróleo y dicen, esto no vale nada. ¿Esto qué es? ¿Esto que apesta tanto? Bueno, seguimos. Total, que entonces ya es otra historia. Hay una última expedición famosa en Norteamérica, que es una expedición ya colonizadora, que es la de Tristán de Luna y Arellano. ¿Vale? Bueno, hubo otra también, que nos la hemos saltado, que hemos hablado de Ayllón, de Lucas Vázquez de Ayllón, que era el que... Del Tito Hernando no vamos a hablar, ¿no? Otro programa, de Hernán ¿no? Cortés, para dejarle... Hernán Cortés, que merece Hernán Cortés un programa entero, sí, porque es que eso es muy... Exactamente. Hay un mapa en 1529 de Diego de Ribeiro, que es un mapa formidable, fastuoso, extraordinario, que es un mapa de 1529 hecho en Sevilla, donde ahí se ve toda la Norteamérica, y se ve la costa de Norteamérica, y se ve la Florida, se pone la Florida, y arriba pone tierra de Ayllón, lo que son los estados de Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur. La zona de Virginia pone tierra de Corte Real, que es un explorador portugués que manda la corona portuguesa, que era un explorador portugués que tuvo dos hijos que se llamaban también Corte Real, y estuvieron también, los dos fallecieron allí, en la zona de Terranova, y después estaba la tierra de Labrador. O sea, esos nombres ya vienen del siglo XVI dados por los españoles. Para que se sepa. Exactamente. ¿Y qué es lo que ocurre? Que llega el Tristán de Luna y Arellano en 1559 y dice, mira, nosotros no venimos buscando oro, nosotros venimos ya buscando un asentamiento donde poblar, establecernos, pacificar y tal. Y se establecen en la actual ciudad de Panzacola, lo que es Panzacola, que durante muchísimos años se ha estado buscando el asentamiento de Tristán de Luna y Arellano, y no ha habido forma de encontrarlo en la bahía de Santa María de Galvez, la bahía de Panzacola que se llama ahora, y no lo han encontrado, y después se han dado cuenta, no lo encontraban por una razón muy sencilla, porque estaba justo debajo de la ciudad de Panzacola. ¿Dónde? Es decir, cuando Panzacola se reconstruye 150 años después, en 1699, se reconstruye sobre los restos de la ciudad que fundó, o sea, que eso encima, ¿no? Tristán de Luna y Arellano en 1559, que duró 2 años porque fue víctima también de muchísimos huracanes, muchísimos tifones, muchísimas enfermedades. ¿Tenemos constancia de cómo se llamaba esa ciudad? No se sabrá. No sé ahora mismo decirte. No sé decirte. Avellaneda o algo así. No sé. Pero ahí me has pillado, pero vamos, te lo voy a decir pronto. Y nada. Pero bueno, estuvo poco tiempo. Tristán de Luna y Arellano. Entonces ya fue cuando fueron 2 años tampoco. Felipe II dijo, mira, ya está bien de intentar asentamiento de libre albedrío, porque esto es una cantidad de dinero, de hombres y de recursos tirados. Entonces, todo el dinero, todos los recursos los vamos a concentrar en los asentamientos que ya hay. Fortificarlos, ampliarlos, y a partir de ahí, pues que se vayan expandiendo poco a poco. Entonces,
expediciones y asentamientos de nuevo cuño y de nueva planta, Nada. las suprimimos, no nos olvidamos de ellas. Y asegurar Filipinas, que Una idea muy Filipinas sensata. está todavía Sí, ahí claro. entre dos aguas con Pero los eso, portugueses. pero eso durará poco. Durará poco. Esa idea de Felipe II durará poco porque 3 años después le llega a Felipe II la noticia de que los franceses se han asentado en Florida. Bueno, Los siempre franceses siempre. Protestantes. Además. Protestantes, no católicos. Entonces inmediatamente Felipe II manda una expedición. No es una expedición privada. Tengo que decir que el 90% de las expediciones de conquista eran privadas. Los que hacen la conquista de América son empresarios privados. No es la corona. La corona puso un duro. La corona dijo, toma, la capitulación. Búscate la vida y lo que encuentre una parte para mí. A mí no me cuesta dinero. Un poco con el derecho urbanístico. Tú urbanizas, tú lo pagas todo y cuando ya esté todo limpio de carga, me lo das y yo estoy aquí para recaudar. Después mis bienes de maniales y todas esas cosas. Y después los prestaciones impuestos, y todo. Exactamente. Eso es. Entonces, esto es la primera expedición que arma y paga la corona. Paga la corona porque es una expedición militar, con una finalidad clara. Echar a los franceses y poblar la Florida, para que no vuelvan a venir más franceses o más ingleses o más protestantes. Y eso ocurre en 1565, cuando Pedro Méndez de Avilés, en 1564, llega a los franceses, se enfrenta con ellos, los derrota y funda la ciudad de San Agustín, que es la ciudad más antigua permanente de los Estados Unidos de América, que recomiendo a todo el mundo que vaya a verla. San Agustín, un poco al sur de Jacksonville. Tuvo un capitán que se llamó Juan Pardo, que tenía la misión de crear fuertes, y creó un montón de fuertes. También se creó la ciudad de Santa Elena, en la ciudad de Georgia, en Georgia, no, en Carolina del Sur, en la isla de Parris, que fue la primera gran capital de la Florida, Santa Elena. Pasa que Santa Elena fue atacada por Francis Drake años después y los españoles se replegaron para fortificarse en San Agustín, que también fue atacada por Francis Drake y fue saqueada. Corsario suena. Exactamente. Entonces ya ahí 3 minutitos, ahí empieza una 2 y medio. ahí ya se queda la presencia española de manera permanente en Florida, que De durará, todas maneras se sigue notando la presencia española en Sí. Florida. Yo he estado allí Sí. y tú sí notas todavía que hay presencia española. bueno, cubana en el algunas- sur, cubana en Miami, alrededores. Bueno, pero sí, y ahí se habla de España. Yo sí hablo con gente Sí. allí hace años y ahí no tienen tanto desconocimiento. Se Ah. informan más. Ah. Por esa zona sí se informan. Sí. Sí, tiene más curiosidad. Y eso fue, ya digo, eso fue la gran primera expedición militar pagada por la corona, el asentamiento español en Florida, de manera permanente, los fuertes de Juan Pardo, que fueron siendo derrotados y fueron levantados y quemados por ataques indígenas, y después ya el último de los grandes conquistadores de Norteamérica, que ya será un conquistador, pacificador, poblador, que también llevará presencia española para asentarse durante 400 años, será la expedición de Juan de Oñate, que también merece un programa para él solo. Juan de Oñate cruza el Río Grande en la ciudad del Paso en 1598 y establece la presencia española ya ahí permanentemente durante siglos. Y que entre otras cosas es el primero que celebra el Día de Acción de Gracias. Ah, es verdad. Esto- No, es- es esta verdad. semana es Claro. Thanksgiving. Que tenía que ver con los No. indígenas, no tenía que ver Los con... primeros fueron los españoles, no Claro. los ingleses. Claro. No. Eso, Pero ya el Eso pavo fue es... 56 años más tarde. Sí, ¿Vale? exactamente. Y además, pero explica eso, ¿sabes cómo viene eso Pues con los eso indígenas? fue, ¿No? Para festejar algo, ¿no? Con Sí, ellos, ¿no? tras fundar San Agustín de la Florida el 8 de septiembre de 1565, mediante una misa y una comida de hermandad celebrada entre españoles y nativos. Y nativo. Saturigua, 56 años antes de los peregrinos de Plymouth Rock, que son tantas películas que hemos visto de Hollywood, Sí. que es el Día de Acción de Gracias. Sí, Bueno, pues pues no. No. Señores, 56 No años tiene nada antes. que ver con los Pilgrim Bueno, y Fathers nada, ni nada. nada. también Juan de Oñate se cuenta que hizo un día de Acción de Gracia el 20 de abril. Correcto. El 20 de abril en El Paso, cuando de la ciudad del Paso. Claro. Estamos. Celebrando, junto con los indígenas mansos, el final de una larga travesía Bueno, a través la del desierto de cuestión- Chihuahua. Lo que pasa es que Terminamos. ni Oñate, tiempo. ni Pedro Se acaba, Menéndez de se acaba. Avilés tenían Hollywood. Ajá. Es el problema. Bueno, tenemos que Bueno, quedar un Carlos- Hollywood aquí. Vamos a tener que Carlos, quedar un Juan Hollywood. Carlos, muchísimas gracias.